Dios te bendiga. Nuevamente un gozo, un placer estar contigo en estos momentos, aunque separados físicamente, pero en un espíritu estamos en la misma página. El Dios que te ama y te cuida está conmigo y viceversa, ¿no es cierto? Así que yo te invito una vez más a abrir la palabra de Dios al libro de Efesios. Tú sabes que en este mensaje de mitad de semana estamos estudiando el tema de la armadura de Dios. La armadura de Dios es vital para el cristiano y especialmente en tiempos como los que estamos viviendo, tiempos críticos. Necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y nada va a ayudarte mejor a hacer eso que ponerte la armadura completa, la armadura, toda la armadura de Dios, para enfrentar estos días malos que nos ha tocado vivir. Y lo maravilloso es que vestirse de la armadura de Dios es vestirse de Jesús. Este es el tercer mensaje de esta serie y vamos a concentrarnos en el cinto de la verdad, que es uno de los componentes, el primer componente que el apóstol Pablo va a discutir. Así que quisiera leerte Efesios capítulo 6, versos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad. Vamos a orar. Padre amado, qué precioso es saber que tú estás con nosotros cada día y has estado con nosotros cada día en medio de todos estos tiempos aciagos en que hemos vivido de pandemia. Tú no has faltado, tú has sido fiel. Cada uno de tus hijos podemos testificar que aún en la pérdida, aún en el dolor, aún en la lucha, aún cuando hemos estado enfermos, tú has permanecido fiel, tú has estado con nosotros. Y aunque no siempre hemos podido entender lo que has permitido, lo que has hecho, siempre podemos confiar en tu corazón, porque tú nos amas, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Así que háblanos una vez más, Señor, en medio de esta batalla espiritual que estamos viviendo y en tiempos que podrían ponerse más cruentos en el mundo espiritual. Ayúdanos a tomar nuestra posición contigo en los lugares celestiales, donde estamos espiritualmente sentados contigo, y a vestirnos de toda la armadura de Dios para estar firmes, para permanecer en pie, para salir triunfantes, porque lo que tú anhelas para nosotros es darnos el triunfo. Así que en ti confiamos. Espíritu de Dios, háblanos a través de aún mis labios, háblame a mí mismo y llévate la gloria de lo que vas a hacer en Cristo Jesús. Amén. Amén. En estos tiempos de pandemia hemos estado luchando y la gente ha estado buscando refugios donde ponerse, lugares donde ellos sientan que pueden encontrar seguridad. El hombre moderno ha corrido a la ciencia porque piensa que la ciencia es el lugar más seguro para ellos, es el centro donde ellos pueden encontrar la verdad. Y aunque la ciencia tiene mucho que contribuir a nuestras vidas y experiencias, y los avances de la ciencia realmente han sido asombrosos, lo más increíble de este tiempo quizás es reconocer que aún la ciencia ha fallado, que la ciencia no siempre tiene todas las respuestas, que aún los expertos mismos han vacilado, se han contradecido, y que a veces han tenido que ir descubriendo lo que está sucediendo mientras avanzan. La ciencia realmente no ha sido el baluarte de la verdad que hubiésemos deseado o esperado. Otra gente va donde la filosofía y piensa que si se refugian en la filosofía será el lugar donde van a encontrar la verdad. Sin embargo, históricamente la filosofía realmente es producto de la razón humana, es la perspectiva humana de la vida, es a veces limitada y hecha subjetiva por las circunstancias, los tiempos que nos tocan vivir. Y muchas veces estas filosofías humanas se levantan precisamente moldeadas por el tiempo que nos rodea, pero no tienen una visión panorámica de toda la experiencia humana. La filosofía realmente ha resultado ser algo efímero y en lo cual no podemos confiar. Algunos corren a la religión. El problema con las religiones es que muchas son contradictorias. Unos dicen tener la verdad, otros dicen tener la verdad contraria. A veces no podemos saber en cuál de estas religiones podemos confiar.
Es interesante, por ejemplo, que mucha gente dice, no, todas las religiones son buenas, todas las religiones conducen a Dios. El problema es que eso no es cierto. Tú no podrías asumir que tú puedes tomar cualquier sendero en la vida y llegar siempre al mismo lugar. Ni aun los inventores del aparato de posicionamiento global, el GPS, pueden garantizarte que te van a llevar y que todos los caminos te van a conducir al mismo lugar. Entonces, si no podemos encontrar la verdad, en quién podemos confiar, a dónde podemos ir. Bueno, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo, nadie viene al Padre sino a través de mí. Por más de 2000 años, esta poderosa verdad ha cambiado y transformado la vida de millones de personas alrededor del mundo, incluyendo la mía. Y todos los que han sido transformados por el poder de Jesucristo, no de la religión, no de la filosofía, no de la ciencia, sino la realidad de una persona que está viva, que es tan real, aunque es espiritual, y invisible a nuestros ojos, es tan real como el piso donde tenemos puestos los pies. Nosotros podemos descubrir que Jesucristo realmente tiene la respuesta a las incógnitas que estamos viviendo en este momento. Recuerdo el testimonio de Mac Stiles. Mac es un pastor. En una ocasión él estaba hablando con un chico sueco, se llamaba Andreas, y este chico se acercó a él y establecieron una amistad. Y él se acercó a él en una ocasión y Andreas le dijo al pastor Mac, le dijo, ¿es cierto que si acepto a Cristo, Él me va a prosperar, todo me va a ir bien, me va a librar de todos mis problemas y nunca tendré dificultades? Y el pastor Mac con sinceridad le dijo, no, Andreas, no. Al contrario, aceptar a Cristo quizás significa que pierdas tus amigos, que tu familia te desherede o te desconozca. Quizás tu jefe te quite el trabajo porque ya no eres lo que eres cristiano y él desaprueba de eso. Aceptar a Cristo no es garantía de una vida fácil. Entonces Andreas le preguntó, pero si eso es cierto, entonces, ¿por qué debo aceptar a Cristo? Y entonces el pastor Mac le dijo, porque Jesucristo es verdadero, porque Jesucristo es la verdad. Y esa es la esencia de la fe cristiana. La verdad en el idioma hebreo en que se escribió el Antiguo Testamento, la palabra emet, se traduce como verdad y su significado es algo que es verdadero, algo que es confiable, algo en lo cual tú puedes contar, algo que es real. Pablo, al hablar de la verdad, usa una palabra diferente en el idioma griego, en la palabra griega aletheia, pero esta palabra también significa, y Pablo la va a usar en el contexto de su fe cristiana. Para Pablo, la verdad es el evangelio, es la revelación confiable del conocimiento de Dios. Eso significa que Dios se ha revelado a sí mismo, nos ha dicho de nosotros la verdad y también nos ha dicho cómo debemos vivir la vida que le agrada a Él. Entonces, en Jesucristo, tú y yo podemos encontrar la verdad. Es interesante que cuando el apóstol Pablo habló precisamente de la armadura de Dios, él comenzó y llamó el cinto de la verdad como el primer componente de esta armadura. Acuérdate, Pablo está preso, está encadenado a un soldado romano, está en Roma, donde está apresado cuando escribe esta carta desde esta prisión domiciliaria, y desde allí él tiene la oportunidad de contemplar al soldado y vestido en toda su armadura. Y él usa la armadura no como una mera metáfora para usarle y decir algunas cosas bonitas, él usa la armadura porque él está consciente de que tú y yo y todo creyente a través de las edades y los tiempos estamos involucrados, inmersos en una batalla espiritual de proporciones gigantescas y que muchas almas y el futuro y el destino de ellas dependen de cómo tú y yo peleemos la buena batalla de la fe. La armadura de Dios no es solamente una metáfora, es algo vivo, real. Y Pablo con todo aplomo escribe al final de la carta a los Efesios y les ayuda a aplicar
todo lo que él doctrinalmente les ha expuesto en los primeros 3 capítulos y les va a decir, este es el momento de vestirnos de Jesucristo, de vestirnos de toda la armadura, y cada componente de la armadura es un reflejo de un aspecto de quien Jesús es para nosotros. Y cuando nosotros nos apropiamos de eso y lo vivimos y nos lo ponemos y estamos conscientes diariamente de que estamos vestidos de Jesús, el Espíritu Santo empodera lo que nosotros hemos hecho. Y esa armadura de Dios se hace real en nuestras vidas y podemos usarlas para pelear esta batalla espiritual y prevalecer. Pablo decía que la armadura de Dios era indispensable y él comienza hablando de la verdad. ¿A qué se refiere él específicamente? Yo quiero darte 3 ventanas de luz que te ayuden a entender el concepto de la verdad que Pablo se está refiriendo. Lo primero ya lo hemos mencionado. La verdad está en Cristo. Cristo es la verdad y es la verdad acerca de él. La verdad acerca de Cristo. Esa es la centralidad de lo que Pablo le está diciendo. Nosotros necesitamos tener una visión clara de quién es Jesús para nosotros. Nosotros tenemos que tener bien claro que Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es quien nos santifica, quien nos transforma, quien nos hace nuevo desde adentro hacia afuera. Él es nuestro Salvador, pero es también nuestro santificador. Jesucristo es nuestro sanador. Cuando estamos enfermos podemos clamar el poder sanador de Cristo, y Cristo es el Rey que prometió volver otra vez. En nuestra denominación, la Alianza, hablamos de ese evangelio cuádruple, como decía Alberto Benjamin Simpson, cuando él lo escribió. Él decía, eso es Jesucristo para nosotros. Nos presenta una visión verdadera, genuina, auténtica de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios. Para los ángeles, ellos conocen a Jesucristo como su creador, porque en él fueron creadas todas las cosas. Y para él fueron creadas todas las cosas, y en él subsisten, escribiría Pablo a los Colosenses. Jesucristo es la imagen misma del Dios invisible. En otras palabras, tú y yo podemos entender que Jesucristo es la representación perfecta de Dios, en la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo es digno de ser adorado. Y por eso fue que los discípulos, cuando lo vieron después de su resurrección en el monte antes de su ascensión, ellos cayeron postrados y le adoraron, porque estaban conscientes que Jesucristo era el Dios verdadero, el Dios encarnado. Tú y yo tenemos que tener eso bien claro. Hay sectas pseudo-cristianas que no creen que Jesucristo es Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es un Dios con D minúscula, un pequeño Dios. Los mormones dicen que Él es uno de muchos y que todos tenemos el potencial de ser como Él, que Él solo se nos adelantó. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Jesucristo es el eterno Dios, que Él no tuvo principio, no tuvo final. Es cierto que cuando Él vino a la tierra fue engendrado en una mujer. Él nació como un ser humano porque Dios se encarnó. En ese momento Dios lo engendró, por decirlo así. Pero Jesucristo siempre ha existido. Él es el eterno Hijo de Dios en su persona espiritual. Entonces, a ese Dios tú y yo tenemos que adorar. Si la iglesia no tiene una visión clara de quién es Jesucristo, la iglesia no puede salir victoriosa en esta batalla contra Satanás. Por eso una de las cosas que Satanás siempre ha hecho de manera astuta e intencional es atacar la iglesia sobre su base doctrinal. Él siempre ha querido estillar, por decirlo así, la imagen que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Porque si tú y yo no tenemos una visión clara de quién es Jesús, no vamos a poder salir avantes en la batalla espiritual. Las cartas del Nuevo Testamento, muchas de ellas, la carta a los Colosenses, la carta a los Gálatas, la carta a los Efesios, muchas de estas cartas fueron escritas. Las cartas del apóstol Juan, la primera, la segunda, la tercera, todas fueron escritas precisamente para traer corrección a la iglesia, cuando influencias externas a la iglesia habían querido traer confusión a su visión clara de quién era Jesús. De hecho, los Gálatas fueron un ejemplo clásico de esto. Los Gálatas, una serie de iglesias en la región de Galacia, en Asia Menor, donde Pablo había plantado un número de iglesias.
Y después que les había plantado y les había enseñado y les había adoctrinado y él se fue, vinieron otros judíos que tenían una visión diferente y ellos quisieron presentar un nuevo evangelio y trastornar el evangelio que Pablo había escrito. Y Pablo escribe la carta a los Gálatas para confrontarlos, para corregirlos, para decirles que porque han escuchado a otro evangelio. Hay solo un verdadero evangelio, y el evangelio que presenta a Jesucristo como el supremo rey. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, el verso 6, y más adelante en el capítulo 3, el verso 1, él les va a decir: estoy maravillado. Le escribe Pablo a los Gálatas, le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os embrujó? Literalmente en el griego dice, para no obedecer la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Mira lo que les está diciendo. Tienen que recapturar la visión clara de quién es Jesús, de su vida, de su muerte, eventualmente de su resurrección. Porque si perdemos una visión clara de quién es Jesús, vamos a terminar confundidos. Pero cuando tú y yo nos ponemos la armadura de Dios, nos ponemos el cinto de la verdad. El cinto era esa parte, esa correa ancha que conectaba el pectoral, la coraza que el soldado romano usaba, de la falda aflecada de metal que ellos usaban. Y en ese punto vulnerable, ahí se ponía la correa para cubrir ese espacio que quedaba sin protección. Pero en cierta medida la correa mantenía todo el uniforme en su lugar. Era central, y la verdad del evangelio de Jesucristo es central en esta batalla espiritual. En estos momentos en que estamos luchando, en que estamos batallando espiritualmente, el diablo va a venir contra ti y te va a hacer dudar de quién es Jesucristo para ti. Te va a hacer pensar que estás solo, que Él te ha abandonado, que Él te ha dejado, que Él no ha sido fiel, que Él te ha fallado de alguna u otra manera, pero no le creas. Él es un mentiroso, Él solo quiere lanzar sus dardos, sus flechas encendidas de incredulidad y de duda y de temor a tu corazón. Pero Jesús te ha dado el escudo de la fe para defenderte. Él te ha dicho: no te abandonaré, no te desampararé, estaré siempre contigo. Estás en el hueco de mi mano, yo soy tu buen pastor, te conozco por nombre, y tú no estarás solo ni destituido, ni abandonado ni desamparado. Yo estoy contigo y yo cumpliré mis promesas. Lo segundo que tenemos que entender de la verdad es que la verdad tiene un componente moral. En otras palabras, la verdad no es solamente una enseñanza doctrinal, no es algo que apela a nuestro intelecto, a nuestra razón, no es algo que sencillamente es bueno para nuestra mente. No, la verdad tiene que ser vivida, la verdad tiene que ser practicada, y Dios nos llama a practicar la verdad. En otras palabras, tenemos que poner en práctica lo que creemos. Me gusta cómo los judíos definían la integridad. La definición de los judíos para la integridad, ellos decían: el dicho y el hecho es uno. El dicho y el hecho es uno. En otras palabras, no había diferencia entre lo que decíamos y lo que vivíamos, entre lo que hablábamos y lo que practicábamos. Ese componente moral es imperativo en estos momentos de crisis. Una de las cosas que esta crisis, que toda esta aflicción que estamos viviendo está haciendo, es que nos está llevando al arrepentimiento. Estamos sacando, por decirlo así, del ático y del sótano de nuestras vidas y de los lugares ocultos de nuestra vida todo lo oculto y vergonzoso que estaba enterrado allí. Estamos viniendo al Señor Jesucristo, de quien no podemos escondernos, y le estamos confesando y estamos renunciando y estamos diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Y eso Dios lo está haciendo porque Él nos está llamando al arrepentimiento para bendecirnos. Solamente una iglesia que ha sido santificada puede enfrentar victoriosamente las artimañas del enemigo. Por eso en Santiago 4, Santiago, el medio hermano de Jesús, hijo de María y de José, pero no producto del Espíritu Santo como lo fue Jesús, el hermano que seguía segundo a Jesús, escribió esta carta,
Y en esa carta, en el capítulo 4, Él te habla del arrepentimiento. Él te habla de la santidad. Él te dice, es hora de confesar el pecado que hay en nuestros corazones. Si nuestras almas son adúlteras, si le hemos fallado a Dios, si nos hemos amistado con el mundo y le hemos dado la espalda a Cristo, Él va a decir, es hora de arrepentirnos, de venir a Dios contritos y humillados. Y entonces, después que hemos sido perdonados, Él dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Y no solamente huirá aterrado, es la implicación de la palabra. El diablo no se mete con aquellos que están fortalecidos en el Señor Jesucristo. Así que la práctica de nuestra vida tiene que demostrar nuestra creencia, ¿no es cierto? La verdad, Jesucristo está en el centro de la verdad, pero también hay un componente moral. Jesucristo nos empodera para vivir vida santa. Y lo último que yo quisiera expresar y que nos va a dar esperanza a todos nosotros es que cuando Pablo habla de la verdad, él habla de la verdad como sinceridad. En otras palabras, al hablarnos de la verdad, cuando nos acercamos al trono de la gracia, cuando estamos envueltos en la batalla espiritual, Dios nos llama a ser sinceros, no perfectos. En otras palabras, tú y yo no podemos vivir la vida cristiana de manera perfecta en este mundo. Siempre vamos a tener defectos, hay cosas en nuestra vida que Dios irá cambiando en su tiempo, pero Dios no nos llama a ser perfectos. Dios nos llama a acercarnos confiadamente, con sinceridad, al trono de su gracia. La palabra sinceridad tiene un origen muy interesante en el latín. De hecho, historiadores nos dicen que los antiguos escultores, ellos hacían sus grandes obras de escultura, sus imágenes esculpidas con el cincel, y ellos luego, si había alguna imperfección, si había algo que se había ido, que no debió haberse ido, se había quedado un hueco que no debía estar allí, ellos entonces tomaban la cera y con cera cubrían esa imperfección, ese defecto, para hacerlo prácticamente invisible. Sería el Photoshop de aquel tiempo. En otras palabras, trataban de cubrir sus faltas y usaban la cera para hacerlo. Pero cuando los escultores querían vender sus esculturas y demostrar que no había imperfección en ellas, que no había habido uso de la cera para cubrir las imperfecciones y los defectos, ellos vendían estas esculturas sinceras. Las vendían queriendo decir, lo que tú ves es lo que hay. Nada está escondido, nada está tratando de ser disimulado. Lo que tú ves es lo que hay. Y la sinceridad nos habla precisamente de la humildad. Dios nos invita a venir a Él tal y como somos, acercarnos a Él con sinceridad. Tú no tienes que ser perfecto, solo tienes que ser humilde y acercarte al Dios que te ama tal y como eres. La sinceridad es preciosa y valiosa para Dios. El corazón contrito y humillado, declaraba David en el Salmo 51, Dios jamás lo condenará, lo rechazará, lo despreciará. En otras palabras, Dios encuentra la sinceridad irresistible, porque la sinceridad significa que tú reconoces que Dios te ve tal y como eres. Y a pesar de verte tal como eres, con todas tus imperfecciones y defectos, el Padre te ama, Jesucristo te ama. Podemos ser sinceros. Cuando yo estaba criando a nuestros hijos, que eran más pequeños, mi esposa y yo, le decíamos a nuestros hijos que fueran sinceros. Si habían cometido algo y tenían que enfrentar el castigo, porque nosotros les disciplinábamos en el amor de Cristo, pero éramos consistentes. Y cuando ellos hacían algo malo, nosotros les decíamos, ok, ¿qué pasó? Llegaba una noticia de la escuela o una queja de alguien, le decíamos, nos sentábamos con ellos, le decíamos, ok, dinos qué pasó, dinos la verdad. Y yo siempre le decía, si ustedes nos dicen la verdad y hay que castigar, el castigo será menor. Pero si encima de lo que han hecho ustedes mienten, entonces tengan la certeza de que el castigo será peor. Bueno, eso les motivaba a ellos a ser sinceros. Ellos nos decían la verdad porque sabían, mejor es recibir la disciplina con la misericordia que recibir un castigo más severo. Pero lo cierto es que la sinceridad es apreciada por Dios.
Si tú miras la vida de dos hombres de Dios, dos hombres diferentes, imperfectos, pero llamados por Dios, amados por Dios y deseados por Dios, puedes ver las vidas del rey David y del rey Saúl. ¡Qué contraste de vidas! Saúl era un hombre que, humanamente hablando, era mejor hombre que David. Era un hombre que tenía una mejor familia, era un hombre que aparentemente sabía cómo, en términos políticos, moverse entre las multitudes. Era un hombre que buscaba aplacar, era un hombre favorito de muchos. Humanamente hablando, dirían, el rey Saúl es un gran hombre, es un hombre moral. El problema de Saúl es que era un hombre que no quería someterse a Dios. El problema del rey David es que él veía los mandatos de Dios como sugerencias. Detrás del corazón de Saúl había un gran orgullo, un sentido de autosuficiencia. Por eso es que él trata de controlar las circunstancias, la gente, su pueblo, sus soldados, sus ejércitos, por medio de su sabiduría humana y de su control humano. Y por eso él tiene un gran espíritu político, pero no es un corazón que está rendido ante Dios. Si Saúl amaba a alguien, no era Dios, Saúl se amaba a sí mismo. Pero mira el contraste con David, más imperfecto que Saúl, consciente de sus defectos, consciente de sus imperfecciones. Pero la Biblia dice que David, contrario a Saúl, era un hombre conforme al corazón de Dios. Esa expresión conforme al corazón de Dios, literalmente en el hebreo significa un hombre que iba tras el corazón de Dios. Un hombre que iba tras el corazón de Dios. En otras palabras, David sabía que era imperfecto, David sabía que era un pecador, David sabía que en pecado me concibió mi madre, David sabía que él estaba en necesidad de misericordia. Tú lees los salmos de David, constantemente apela a la misericordia, pero a pesar de todo eso, él seguía tras Dios, porque él sabía que Dios lo iba a ayudar. Él era sincero, él era humilde. Y por eso Dios le tenía un cariño tan especial, un afecto tan entrañable. En David Dios se había complacido, no porque era perfecto, sino porque buscaba su corazón. Dios sabe que tú y yo necesitamos a Dios para agradar a Dios. En nuestras propias fuerzas no podemos agradar a Dios, pero si nuestro corazón es como David y persistimos en buscar a Dios, si ponemos a un lado la vergüenza y la culpabilidad que a veces nos ata y venimos a Dios y nos postramos y decimos: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de nuestras luchas, y somos transparentes, tú vas a descubrir que Dios se goza, se alegra de tenerte a ti como su siervo, porque Dios siempre puede trabajar con el hombre o la mujer sincera, que a pesar de sus luchas persiste en buscar a Dios y le dice a Dios: ten misericordia de mí, ayúdame. El cinto de la verdad, cuando tú y yo nos ponemos la armadura, es esa verdad que nos acerca y nos hace consciente de que al vestirnos con Jesús, cuando nos vestimos de Jesús, cuando nos ponemos la armadura de Dios y empezamos por el cinto de la verdad, es porque tenemos una visión clara de quién es Jesús para nosotros. Es porque entendemos que la verdad conlleva un componente moral de vivir lo que predicamos, pero también reconoce que cuando no podemos vivir lo que predicamos, nos da la humildad y la sinceridad para venir a Dios tal y como somos, reales, y decirle a Dios: Señor, necesito tu ayuda, ten misericordia de mí. ¿Y sabes lo que Dios hace cuando venimos de esa manera? Dios tiene misericordia de nosotros. Las palabras de Isaías 54:10 nos animan precisamente a hacer eso y nos dan esperanza de que al venir a Dios tal y como somos, Dios nos va a mostrar su misericordia y su verdad. Mira lo que dice Isaías 54:10 dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Eso es lo que Dios te está diciendo. Cuando tú y yo venimos a Él con corazones sinceros, Él va a cumplir la parte de su pacto. Él va a extender su misericordia y la va a sostener a ti. Y también Dios mantendrá el pacto de paz y de bendición que ha hecho con nosotros
por medio de la sangre del Señor Jesucristo, el nuevo pacto en que tú ahora somos parte. Así que no pierdas el tiempo, ponte toda la armadura de Dios cada día y comienza con el cinto de la verdad, porque es una gran protección contra el reino de mentira y falsedad que el enemigo tiene para venir en contra nuestra. Vamos a orar. Oh Padre amado, tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor Jesús. Y a través de ti podemos llegar al Padre que nos ama y podemos acercarnos al trono de su gracia para recibir misericordia, gracia y oportuno socorro. Y Señor amado, qué precioso es saber que cuando venimos tal y como somos, en medio de nuestras luchas y nuestras imperfecciones, y clamamos a Dios y le pedimos a Dios, Señor, ten misericordia de nosotros. Tú no nos ves a nosotros como hipócritas porque estamos luchando. Tú nos ves a nosotros como personas que solo pretenden. Tú ves a nosotros como personas reales, que conscientes de su maldad y de su pecado, todavía buscan tu rostro porque saben que encontrarán en ti misericordia, santidad y poder para vivir la vida que te agrada. Y Señor, tú te gozas en dárnoslos por medio de tu Espíritu Santo. Así que Padre, ayúdanos a seguir vistiéndonos de toda la armadura, poniéndonos el cinto de la verdad, Señor, sabiendo que Cristo es la verdad y Él está con nosotros para empoderarnos, para vivir vidas santas y también para vivir vidas sinceras. En tu nombre te damos a ti la gloria, la honra y el poder. En Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey de gloria, te lo pedimos. Amén. Mi deseo y oración es que Dios te bendiga y con esta bendición te enviamos en este día, en este momento. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, amados hermanos. Dios te bendiga y te guarde. Adiós. Jesús, tu palabra es mía.